Bueno, buenas noches a todos los que se fueron sumando. Buenas noches a todos. Espero que estén bien, que le estén pasando lindo en este feriado puente, después de el día de la independencia, ¿no? De nosotros como país. Eh, un, un emotivo día, ¿no? Pero que a mí, en lo personal, siempre me hace reflexionar mucho y pensar eh, en esto de la libertad, ¿no? Y dónde está nuestra verdadera patria, que Dios promete y nos dice que todos sus hijos tenemos una patria celestial, tenemos un lugar y acá somos eh, pasajeros de este mundo, pero nuestro lugar, nuestra patria, nuestro eh, lugar donde viviremos por toda la eternidad es allá junto con el Señor. Entonces, qué bárbaro, ¿no? Esta patria prestada, como, como también decía Atahualpa, ¿no? Eh, ¿Se me escucha o no se me escucha? Bien, bueno, eh, hoy vamos a empezar un tema nuevo que tardé en pasarlo porque queríamos que viéramos todos juntos el primer capítulo, eh, que es muy importante y muy interesante también. Vieron que nosotros, todas las religiones, todos los grupos, todas las organizaciones tienen su libro y su manual, ¿no? Es así, si ustedes van a cualquier escuela y le piden que la representen, y bueno, van a sacar un libro, carpeta, lo que sea, donde va a estar el PEI, el proyecto, donde van a estar los protocolos y donde van a estar todas las cosas de actuación y todo lo que hace a una organización. Si ustedes van a cualquier religión, también van a tener sus libros, ¿no? Pero, pero, hay un libro que es sobre todos los libros. Hay un único libro que se llama a sí mismo Palabra de Dios. El resto no. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a leer las revistitas de algunos grupos religiosos, que muchos la toman como palabra directa de Dios, en varios de sus números dice que no es la palabra de Dios, no está inspirada por Dios esas revistas, sino que hay algo que sí está inspirado por Dios, que es la Biblia. Uno se va a otra religión, otro grupo religioso también con sede en todo el mundo y tienen el otro evangelio de Jesucristo, ¿sí? Algo agregado. Se van a la religión popular eh, o la históricamente popular y, y uno encuentra no solamente la Biblia, sino que está desplazada y dejándose que se llene de tierra en el estante de alguna biblioteca, y se tiene otros libros que son aún eh, más respetados, más leídos, más estudiados que la misma Biblia. Sin embargo, ninguno de esos libros se llaman o se dicen a sí mismos inspirados por Dios. Solo la Biblia. Vamos a partir con esta pregunta, a ver quién me ayuda a ir respondiéndola, a ver si participamos entre todos. No tengan miedo de participar, no tengan vergüenza. Vamos a ir entre todos tratando de armar estas respuestas, ¿sí? Dice, presten atención a la pregunta, ahí la voy a copiar eh, al chat. ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Podemos confiar en ella? ¿Quién se anima a responder esa primera pregunta? Vamos a tratar de ir hablando todos y tratar de hacer preguntas. A ver, vamos a usar algún término más raro. Escuetas, respuestas escuetas. ¿Sí? Tratemos de ser cortos y concisos para que no se nos haga tan tarde. A ver, ¿quién se anima a responder por qué es importante la Biblia? ¿Podemos confiar en ella? Doña Elisa, a ver. Espere, que active el micrófono, Elisa, que no la escuchamos.
Ahí está. Porque ella contiene la vida eterna. Bien. Concisa. ¿Alguien quiere aportar algo más? Porque es la palabra de Dios. Muy bien, exacto. ¿Qué más? Perfecto. ¿Algo más? El Señor Jesús, hablando de la palabra, diciendo por supuesto que es la palabra de su Padre, dijo, tu palabra es verdad. Así que ahí estaba resumiendo algo fundamental, importante para el ser humano, que a lo largo, yo creo que de toda su vida busca eso, la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Bien. La verdad. Los filósofos, ¿no? Dicen, y sí, pero la verdad es muy relativa e imposible de llegar a ella. Sin embargo, la Biblia se define a sí misma como la verdad, bien imperativo. Ahí proponen también que es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera al camino, que eso, una lámpara hace que uno vea por dónde camina y no tropiece, no se caiga en ningún lado, ni pise una víbora, ¿no? Bien, bien la metáfora de pisar una víbora. Cuando uno alumbra, no la va a pisar. Tal cual lo que dice ahí Muniro también, que es el único libro que habla del principio de los tiempos y del fin de los tiempos. Tal cual. También el Señor Jesús, aparte de decir que era la verdad, también dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea que toda la Biblia da testimonio de quién es Jesús, ¿no? Y aparte es eterna. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no, dice la palabra. Así que es una palabra que es eterna, que traspasa los tiempos, porque es la palabra de Dios. Bien. Bueno, la palabra de Dios es la palabra, la Biblia es inspirada por Dios. Yo creo que ese le da el valor fundamental, que es la palabra de Dios, inspirada por Él. Bien. ¿Qué más? No. Una espada de doble filo, me dice Flavia, tal cual. Martillo. Miel, martillo. Fuego. Miel, martillo, fuego. Bien. ¿Qué más podemos decir? Muchas metáforas estamos encontrando ahí, ¿no? Dulce a mi paladar. Sí, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, que nos va. Bien, ahí vamos a la Biblia. ¿Algo más para agregar a esto? Miren todas las características que surgieron rápido, ¿no? Ahora fíjense la pregunta inicial. ¿Por qué es importante la Biblia? Empezamos a ver. Yo Graciana. lo definiría manual de vida. Bien. Manual de vida. Porque es un manual de vida. Me gustó, manual de vida. Y un manantial de aguas vivas. Y ahí donde dice que fue dulce a mi boca, en ese sentido lo dice porque Él nos salva. ¿Y nos salva de qué? Cuando en el Apocalipsis dice que fue dulce a mi boca y amargo en mi estómago, es ¿de qué nos salva? Porque es importante porque nos muestra también los juicios de Dios, de qué Él nos salvó. Bien. Sí, tal cual. Dice, ahí a lo que dice Muniro y a lo que acabas de decir, Lili, podemos agregar esto, que es el único libro que estuvo, está y va a estar por la eternidad, ¿no?
y es el libro que va a estar abierto delante del gran trono blanco también, junto con otros libros, ¿no? Como el libro de la vida, el libro que contiene también los nombres y otros libros también, pero siempre va a estar la Biblia. Y la Biblia es eterna, es eterna. Entonces va a estar siempre este libro que nosotros hoy tenemos a nuestro alcance, va a estar toda la eternidad. No sé si lo tendremos de esta forma, o en pergamino, o en telefonitos celulares, no sé cómo lo tendremos en la eternidad, pero sí lo vamos a tener. Lo vamos a tener al libro como libro, pero también lo vamos a tener hablado por nuestro Dios, por nuestro Señor, porque es su palabra también. Entonces, qué lindo pensar en todo esto. Vamos a hacer una pausa. Tomemos un té. Dirían los chicos, cuac, chiste malo. Ahí va. Vamos a ver un video cortito de unos segundos nomás dura. Esperen que estoy cerrando porque tengo abierto el cancionero, el himnario y 30 ventanitas más. Ahí les voy a compartir el videito. Y seguimos hablando sobre este tema. Esperen que acá está. ¿Se escucha? La Biblia es la palabra escrita de Dios. Dios mismo inspiró a más de 40 hombres en 3 continentes diferentes durante un periodo de 1500 años de todos los ámbitos de la vida. Desde reyes hasta pastores, poetas, pescadores, estadistas, prisioneros y más, para transmitirnos su palabra en esta compilación de 66 libros que llamamos la Biblia. Dios mismo demostró que la Biblia es su palabra al anunciar detalles específicos que ocurrirían en el futuro y haciendo que sucedieran. Lo que es más, Jesús mismo declaró que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es la autoridad en todo lo que menciona y ha demostrado ser confiable. Bien, entonces ahí más o menos abre este pantallazo a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Dice lo que ya habíamos mencionado, que es inspirada por Dios. Inspirado significa, o podríamos compararlo con el dictado por Dios. Eso no sale de la mente del hombre, del ser humano, sino que es algo que Dios pone en la mente del ser humano para que el ser humano lo escriba. Por eso, por más que haya habido tantos escritores diferentes, lleven todo una línea perfecta de escritura. Como menciona, desde reyes que escribieron la palabra de Dios, hasta pescadores, si hablamos de personas en importancias sociales o con las distintas enseñanzas a las que pudieron acceder, de reyes a pescadores, cobradores de impuestos, presos, libres, a lo largo de 4000 años, en distintos lugares del mundo, distintas personas fueron escribiendo en distintos idiomas. Sabemos que hay porciones en arameo, porciones en hebreo, porciones en griego, algunas palabras en latín. Fueron llegando de todos lados y de diferentes formas. Y todas estas palabras coinciden entre sí. Muchos van a hablar, sí, no, hay contradicciones en la Biblia, muchos van a decir, hay errores en la Biblia, sin embargo, al estudiarla, nos encontramos que no tiene contradicciones la Biblia y nos encontramos que no tiene errores de ningún tipo. Muchos la juzgaron como diciendo, por ejemplo, sí, habla de una ciudad mitológica, como hoy se considera mitológica la Atlántida,
muchos durante muchos años consideraron, por ejemplo, ¿no?, la ciudad de Petra como mitológica, una ciudad en la montaña, en la piedra, y sin embargo, grande fue el asombro del mundo cuando fue descubierta esa ciudad mencionada en la Biblia, hará 70 años atrás. Entonces la Biblia nuevamente se demostró que si bien no era un libro de historia, su contenido histórico no tenía errores. Si bien no es un libro de ciencia, su contenido científico no tiene errores. Y si bien no es un libro profético, sus profecías son perfectas y fueron cumplidas. Porque el 80% de las profecías de la Biblia fueron cumplidas. Y falta un 20%. Ahora, si se cumplió perfectamente el 80% de las profecías, ¿por qué vamos a dudar que se terminen de cumplir el otro 20% que falta completarse? Entonces, perfecta de principio a fin. Como datos así curiosos, es el libro fue el primer libro impreso, ¿no? El primer libro impreso en la historia de la humanidad, impreso así en serie por la imprenta de Gutenberg. Es el libro más vendido de la historia, es el libro más vendido de la historia, es el libro más traducido de la historia. Hoy llegó a casi todos los idiomas. En nuestro país, gracias a Dios, ya la Biblia completa o porciones llegaron a todos los idiomas, inclusive braille, como dice Muniro. Ahí Meli nos contaba el otro día que ella tuvo la posibilidad de participar de grabaciones de la Biblia en lengua de señas argentinas, en LSA, que está saliendo dentro de poco ya la versión completa de la Biblia en lenguaje de señas. Fíjense hasta dónde llega, ¿no? A nuestras lenguas aborígenes. Sociedades Bíblicas realiza tareas fantásticas en eso, por ejemplo, con los wichí, que fueron los misioneros, se metieron a vivir en medio de ellos, aprendieron su idioma, diseñaron el idioma escrito, les enseñaron ellos mismos a leer y a escribir su idioma, que no tenían forma de escribirlo, ellos nunca lo escribieron, entonces lo aprendieron, lo tradujeron, lo escribieron, lo enseñaron y pudieron entregarle las Biblias en su propio idioma, acá en Argentina y en el resto del mundo. Qué maravilla el trabajo que se hace. Y ese libro fue el libro también más perseguido por la historia, ¿sí? Por la historia y la iglesia principal, la iglesia popular. Fue en época de la Inquisición, todo el que tenía una Biblia en su idioma, estamos hablando de alrededor del año 1500, todo el que tenía una Biblia iba a parar junto con la Biblia a la hoguera. Entonces tenían que tenerlas escondidas. Estaba prohibido leer en el idioma propio de cada uno, por eso Lutero, por eso tantos otros, en cada uno en su idioma, lograba ir traduciendo en el idioma de la gente, y esos países que primero tradujeron la Biblia son los países donde la educación más se fomentó y donde más gente leía y donde el analfabetismo disminuía. ¿Por qué? Porque era gente que tenía el deseo de leer, estudiar la palabra de Dios, y para eso tenía que aprender a leer y escribir. Por eso esos países tenían una tasa de analfabetismo muy baja, mientras que otros países que abrazaron el catolicismo tenían tasas de analfabetismo tremendas. Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque no estaba prohibido leer, solo los ricos podían aprender a leer y escribir, y la Biblia no podían tener acceso, entonces no había deseo. Las reuniones, las misas se ofrecían en latín y cosas así, ¿no? Veamos el videíto que sigue.
perdón, hagamos la pregunta que sigue. A ver cómo me ayudan con esto. ¿De qué trata la Biblia? Por favor, no me hagan un análisis de Génesis, Apocalipsis. Tiremos así palabras como lo hicimos antes. ¿De qué trata la Biblia? Dijo el video, son 66 libros. 66 libros puestos en un solo libro, por eso se llama, la palabra Biblia viene de biblión, que es biblioteca. Es una serie de libros, ¿sí? Son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. De esa serie de libros, no es tanto de lo que trata, ¿sí? En general trata de unas solas cositas. ¿De cuáles son? ¿De qué trata la Biblia? Ayúdenme, por favor, no me dejen solo. De una promesa. Ahora me dejó con la duda, Elisa. Bien. De una promesa, ¿de qué más trata la Biblia? Una promesa que se la dio a Adán cuando pecaron. Bien. Ahí dice Muniro, Ivana, de Jesús como Señor y Salvador. Muniro trata del comienzo. Amor, gracia y perdón. Amor, gracia y perdón. Bien. Trata del comienzo y fin de los tiempos y la relación del Creador con su criatura, el plan de Dios para el hombre. Bien, un buen resumen. ¿Algo más? Y de un anuncio que se cumplió también a través del tiempo, nos anunció la venida de Dios a la tierra. Bien. Habla del carácter de Dios, habla de la gloria de Dios y habla de que nosotros fuimos creados para darle gloria a Él. Bien. Entonces habla de Dios, de la relación de Dios con las criaturas, con su creación, de su amor, su misericordia, pero también su juicio, de Dios, en ese trato de Dios con la humanidad, distintas formas de tratar a la humanidad, ¿no? Y bueno, de Dios viviendo con el hombre también, de diferentes formas, hasta haciéndose uno como nosotros. El plan de Dios para el hombre, también habla del plan de Dios para el hombre. Bien, veamos el video que sigue. La Biblia es acerca del plan de redención de Dios. Se trata de Dios obrando en las vidas de individuos y naciones para rescatarnos de la esclavitud del pecado y tener una relación con Él por medio del sacrificio de Jesucristo. La Biblia nos enseña acerca de la gracia de Dios y su misericordia, al tiempo que nos muestra lo desesperadamente necesitados que estamos de reconciliación. En este libro aprendemos que Dios mismo se hizo hombre para llevar el pecado de la humanidad. Murió en la cruz y se levantó al tercer día para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Bien, creo que ahí hay un muy lindo resumen, ¿no? Que podemos decirlo así. Que la Biblia trata del hombre dándole la espalda a Dios y Dios buscando al hombre. ¿Sí? Cada libro, cada momento es Dios buscando al hombre y el hombre rechazándolo a Dios.
Entonces podría ser una búsqueda en su amor y su misericordia de Dios al ser humano, incluyéndonos nosotros. Y nosotros dándole la espalda, pecando, olvidándonos de Él, rechazándole, nos vamos alejando de Él. ¿Les parece que un resumen así? Bien. Me olvidé de copiarles la pregunta ahí. Vamos a la tercera pregunta. ¿Quién es Dios? A ver, bueno, preguntate algo fácil, me van a decir. Bueno, eso trata el tercer video. ¿Quién es Dios? Para mí es mi Padre. Padre. El creador de todo. Creador de todo. ¿Qué más? Nuestro Salvador. Salvador. Se cortó un poquito, Gaby. Nuestro Salvador. Sí, perfecto. Sí, nuestro Salvador. ¿Qué más? Padre, creador, salvador. El Todopoderoso. Todopoderoso. Soberano. Tal cual. ¿Qué más? Cielo y tierra están en tus manos. Dueño y Señor de todas las cosas. ¿Y qué significa Señor? Amo. Bien. El dueño de todo. Propietario. ¿Vieron? Cada uno desde su función, ¿no? Desde sus conocimientos. El propietario. Bien, ¿y nosotros qué seríamos entonces? Los inquilinos. Yo tendría que decir, y bueno, es el programador, el diseñador, ¿no? Y sí, Rey de Reyes y Señor de Señores, en su futuro, acá en la... Tenedores. El que Tenedores. era, que es y que será. ¿Cómo, Elisa? El que era, que es y que será. Bien. Apocalipsis 1. El alfarero también. Qué linda figura, ¿no? Bien, ahí ya está más cercano a nosotros, ¿no, Ra? Al verlo como alfarero, no solamente creándonos, sino moldeándonos, dándonos forma según lo que Él quiere darnos a nosotros. Ahí lo vamos acercando más a nosotros, porque todo lo otro como que va englobando así a lo general, ¿no? Pero ya podemos ir tomándolo más a lo particular. También partimos del Padre, ¿no? Pero desde el Padre podemos traerlo como el que nos da el ejemplo, el que nos da el sustento, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos alienta, el que nos acompaña, ayuda, educa, enseña, ¿no? Toda la figura de esa paternidad que bueno, que va moldeándonos como el alfarero también. Listo. A ver qué dice el video.
Dios es el creador de todas las cosas. Él es autónomo, la fuente de vida, perfección absoluta, santidad total, eterno, el sustentador de todo lo que hay. En Él es que vivimos y somos y nos movemos. Y es Él quien inició y produjo todo lo que existe. No está limitado por el tiempo o el espacio. Es todopoderoso y es bueno. Dios ha decidido habitar entre los hombres y por ello nos pide que seamos santos, perfectos. Como no lo somos, necesitamos la santidad y perfección de Cristo. Su justicia nos cubre de manera que podamos estar en su presencia para siempre. Santo y justo. Me equivoqué. Puse al revés, perdón. Santo y justo. Qué lindas características que menciona, ¿no? Cuando él crea, Muniro varias veces mencionó ahí que está desde, ¿cómo es que puso? Desde antes del principio y hasta el comienzo de los tiempos y el fin de los tiempos. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis y vemos el primer capítulo, los primeros versículos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó la luz de las tinieblas, ¿no? Cuando Él crea el tema luz, cuando Él crea esto de la luz no es simplemente algo que alumbra, sino que a través de la luz, siempre lo mencionamos a Einstein, que fue el que armó o desarrolló todas estas teorías, que algunas se comprobaron y otras no todavía, por el acelerador de partículas que se intentó hacer, o que se hizo, probaron un par de teorías de Einstein. Cuando se habla de la luz, se habla de dos cosas que van de la mano de la existencia de la luz, que una es el espacio y otra es el tiempo. Cuando Dios diseña la luz, Él ahí también forma esto, lo que es el espacio y lo que es el tiempo. Y cuando pone el sol también es para alumbrarnos, darnos calor, marcarnos el tiempo. Por eso Dios es luz, dice la palabra, porque Él está por encima del espacio y el tiempo. Al ser eterno, todo lo que es lo físico no le afecta a Él, ¿sí? Entonces para Él no existe el tiempo como existe para nosotros, y no existe el espacio como existe para nosotros. Por eso Él puede ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, porque está por encima de nuestras limitaciones en lo físico. Entonces, cuando Él forma la creación ahí en el principio, es algo para nosotros, pero nada más. Él está por encima de todo. Fíjense, yo me había perdido de varias cosas en el chat. Habían puesto amparo, nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Qué lindo, ¿no? Eso. Que la figura del Padre también podemos decir, ¿no? Desde ahí, que es nuestro amparo, nuestra protección, nuestra fortaleza y nuestro auxilio en los momentos de tribulaciones difíciles, ¿no? Sol de justicia, príncipe de paz. Bueno, hermosas las características que podemos atribuir, o los atributos que podemos mencionar de Él. Vamos de nuevo a las preguntas. Mencionamos 4. ¿Qué es? Miren esta pregunta, ahí se las copio. Ahí se las pego, ahí va. ¿Qué salió mal entre Dios y la humanidad? Porque en el principio, cuando Dios creó al universo entero, y a la tierra y al hombre, dijo que todo era perfecto, que todo era bueno. Pero algo pasó, porque hoy vemos que no es todo bueno. Vemos terremotos, enfermedades, virus, coronavirus, vemos guerras, vemos
calentamiento global, tornados, tormentas, vemos muchas cosas malas en el mundo, en la sociedad y en nosotros mismos. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Qué? Y hubo desobediencia. Bien, desobediencia. ¿Qué más? El querer ser igual a Dios. El querer ser igual a Dios. ¿Qué más? El engañador se metió entre Dios y el hombre. Ahí en uno de los primeros versículos del Génesis, no sé si el capítulo 1, bueno, dice que Dios se arrepintió de habernos creado, ¿no? No, después fue eso, sí. A pesar de que Dios no se arrepiente, ¿no? Que es inmutable, pero bueno, quizás sea la traducción esa también. Qué tema, ¿no? Qué tema, ¿eh? El pecado, lo que produjo el pecado en el mundo. Porque el pecado no solo afectó a los que pecaron, sino a todo su entorno también, a su alrededor también. Cuando uno peca o desobedece, como mencionó Lili, cuando uno peca, se afecta a uno, pero nuestro entorno también. Ese pecado llega a nuestra familia, ese pecado llega a nuestra iglesia, ese pecado llega a nuestra sociedad, a nuestro alrededor, a nuestro mundo. Por eso el mundo se empezó a deteriorar. Por eso hoy tenemos tornados, hoy tenemos terremotos, hoy tenemos enfermedades, porque entró el pecado al mundo. Fíjense Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Quién dice que, cómo se atreven a decir que todo va a estar perfecto si uno conoce a Cristo, si uno tiene el Espíritu Santo? No, nosotros también estamos sujetos a este mundo y a esta sociedad, y vamos a tener tribulaciones, y vamos a tener enfermedades, y vamos a tener sufrimiento, porque formamos parte de este mundo. ¿Qué nos promete Dios? Lo que había puesto Iván ahí arriba, ser nuestra fortaleza, el darnos las fuerzas para sobrellevar esto, para sostenernos, para salir hacia adelante. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué salió mal entre Dios y la humanidad? Podemos resumirla con la palabra pecado. Vamos a ver el video. Ahí lo pongo. Por ahí siento que debería tener 4 tentáculos más. Dios creó al hombre para gobernar la tierra y habitar en su presencia. Como el Dios soberano, le dio al hombre un mandamiento: podía comer de todo árbol del huerto excepto por uno. Satanás animó a la mujer a desobedecer, diciendo que serían como Dios e insinuando que Dios los estaba engañando. Los primeros humanos desobedecieron a Dios, y al pecar, la muerte entró en el mundo y se volvieron enemigos de Dios. Debido a la desobediencia del hombre, toda la creación fue maldecida por Dios, pero les prometió un camino para la redención de sus hijos. Cristo vendría a traer reconciliación y perdón por los pecados.
se presentó el problema, que fue el pecado, la desobediencia, pero ahí mismo, inmediatamente, el Señor prometió que vendría un Redentor para librarnos a nosotros del pecado. Y en el videito anterior había mencionado que Dios es santo y Él no puede permitir que junto a Él haya pecado. Por lo tanto, nosotros no podríamos llegar a la presencia de Dios por nuestro pecado. Por eso vino Cristo, quien nos limpió de nuestros pecados. Y al no tener pecado, ya somos santos y puros nuevamente para poder acceder a la misma presencia de Dios. Nosotros y el mundo también va a ser restaurado. El mundo también va a lograr salir adelante de nuevo. Toda la creación será restaurada. Él, cuando sea rey, el mundo va a funcionar en lo ecológico, pero en lo social también. Va a vivir, va a conocer lo que es la justicia, va a conocer lo que es un gobierno perfecto. Vamos a conocer lo que es un gobierno que no sea corrupto, lo que es un gobierno que piense únicamente en la gente que habita en el mundo, un gobierno que va a pensar en las necesidades y todo va a estar cubierto y todo va a ser perfecto. Ese gobierno lo va a llevar adelante Cristo durante 1000 años acá en la tierra. Vamos a conocer. Y en eso también descansamos, y eso también es la promesa de Dios, que Él, así como nos limpia a nosotros de pecado, al mundo también. El mundo será restaurado. Bueno, vemos un videíto más y ya terminamos. ¿O están muy cansados? Si están muy cansados, dejamos acá nomás. ¿Uno más? Uno más, uno más. Ahí les paso la pregunta primero, así respondemos. ¿Por qué maldijo Dios a la creación y a los hombres? A ver. Fíjense que estamos haciendo contestando como un seminario de teología estamos haciendo en este momento, porque todas las preguntas teológicas las estamos planteando y respondiendo así, ¿no? Como si tuviéramos un doctorado en teología. A ver, ¿por qué maldijo Dios a la creación y a los hombres? Pregunta difícil. Porque Él es santo. Por no obedecer. Sí. Sí. ¿Se cortó, Gaby? Bien. ¿Por qué más? No. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Por qué más? Sí, yo creo que por no obedecer, por Por no obedecer, por la desobediencia. Bien, perfecto. ¿Qué más? Por el pecado. Por el mismo pecado que veníamos mencionando. Tal cual, tal cual. Y él como todo padre, como me pasaba a mí con vos cuando eras chico, que te portabas tan mal, entonces a uno le duele, ¿no es cierto? Al padre, te duele cuando ves que tu hijo se conduce mal, que no que no sigue los consejos, ¿no es cierto? Los consejos sanos y obvio, salvando la diferencia brutal que tenemos con Dios, que Él es perfecto, uno se puede equivocar en algún consejo, pero Dios que es perfecto y ver que nosotros tan desobedientes y siempre dándole la espalda, se ve que le agarró un momento de ira y maldijo. Gracias, muy amable. Sí,
aparte nosotros tenemos el manual de instrucciones, ¿no? Cuando uno, no sé si alguna vez compraron un placar en el Easy o en alguno de esos que vienen por ahí un placar gigante en 2 cajitas así y con unas instrucciones. Primero hay que leer un manual de instrucciones para entender las instrucciones, ¿no? Pero después, si uno no sigue al pie de la letra las instrucciones, tal vez en vez de hacer un placar, armamos una cucha de perro, ¿no? Es muy importante seguir al pie de la letra las instrucciones. Con la Biblia pasa lo mismo. Son las instrucciones para nuestra vida. Si nos salteamos, si evitamos, vamos a cometer un error y en vez de terminar teniendo una vida pura y santa, terminamos teniendo una basura de vida por justamente la desobediencia. Entonces, qué También importante que es. porque rompieron un pacto también, Adán y Eva en el Edén. Un pacto establecido con el hombre. O sea, en la Tal Biblia cual. vemos varios pactos, y uno de estos es este, que Dios estableció un pacto con el hombre y el hombre lo transgredió, lo rompió. ¿Qué pacto no rompió el hombre? Oh. Todos. Bueno, ahí se van marcando las etapas, ¿no? O las dispensaciones de la Biblia. Comienzan todas con un pacto y terminan con el juicio de Dios, ¿no? Siempre el pacto, la promesa y el juicio por la desobediencia. Siempre ahí, ¿no? Al pie del cañón desobedeciendo. Somos así por naturaleza, tristemente, ¿no? No salgan porque tenemos cuarentena. ¿Qué hacemos? Rápido buscamos una excusa para ir al kiosco. No necesitamos, pero vamos por el hecho de desobedecer nomás. Vamos por la ruta máxima 60. ¿A cuánto voy? A 70. Tal vez venía a 60, pero como leo máxima 60, ¡chum! Le piso el acelerador. ¿Por qué? Porque por naturaleza se nos lleva a ser desobedientes. No estacione aquí. Siempre hay autos estacionados en lugares que no corresponden. ¿Por qué? Si por ahí está todo lleno, pero no, se va. No entre. Solo basta decir, no toque para que uno vaya y toque. O no, uno va a un museo. Yo me acuerdo una vez llevamos a los chicos, todos los años se llevan en la escuela, pero los supe acompañar yendo ahí al Cerro Colorado, visitando la casa de Atahualpa. Los chicos aburridísimos en el Museo de Atahualpa. Es una casa muy sencilla, no sé si alguno de ustedes la conoce, una casa muy sencilla que tiene una entrada, se recorre la casa y una salida con todas cosas pegadas, que para alguien de algunos años puede ser interesante, pero a los chicos de 11 años no les importa ver el cinturón que se había puesto Atahualpa o las espuelas que le regalaron en Europa. No les interesa a los chicos. Las alpargatas de Atahualpa al costado de la cama. ¿Quién quiere ver unas alpargatas? Pero bueno, y ahí pasaban los chicos después de la charla, aburridísimo. Y el guía dice, en esta habitación es la única habitación que no se puede sacar fotografías. Dijo, ¿para qué? Despertó la curiosidad de los chicos y empezó todo el mundo a sacar fotos. ¿Por qué se pusieron a sacar fotos? Porque estaba prohibido, ¿no? Por naturaleza nos gusta hacer lo que se nos dice que no hagamos. Los chicos y los grandes. Los no cristianos y los cristianos. ¿Por qué Dios pone las cosas que no convienen hacer en su palabra por nosotros? No por Él, por nosotros, para cuidarnos a nosotros. Hay una explicación muy sencilla volviendo a la historia del Edén. Hoy es 9 de julio, estamos celebrando el Día de la Independencia. Precisamente en el huerto del Edén, Adán y Eva decidieron firmar su independencia de Dios. Cuando comieron el fruto, dijeron, bueno, Señor, a partir de hoy, vamos a vivir de acuerdo a nuestras normas, nuestros principios, vamos a regir nuestras vidas, nuestra voluntad, vamos a tomar nuestras propias decisiones, vamos a vivir sin Dios. Y así arrancó la historia de la humanidad del huerto de Edén y más. Un mundo diseñado por el hombre, de acuerdo a sus nombres, sus normas, sus principios. Hasta el día de hoy es así. La sociedad es de acuerdo al diseño humano, sin Dios. Nuestra
forma de vivir, nuestras costumbres, nuestros principios y todas nuestras decisiones, desde las más pequeñas hasta las más importantes, todas son tomadas sin Dios. Los gobiernos toman decisiones sin Dios. No hay consulta alguna a Dios, porque es la decisión humana. El hombre ha decidido, a partir del huerto de Edén, a vivir sin Dios. Por eso ha sido maldecido. Y no es que no es una maldición porque Dios quiere maldecir a la humanidad. El hombre se maldijo a sí mismo. Porque Dios le dijo, mira, si vos haces esto, vas a morir. Y esa palabra morir es una palabra amplia que abarca no solamente la muerte física, sino la muerte en todos los aspectos, tanto moral, espiritual, etc. El ser humano es un hombre muerto porque está sin Dios. Por eso es que Dios invita al hombre a volver a Él, a arrepentirse y regresar, y volver otra vez al diseño original que consiste simplemente en obedecerlo, ¿ah? En creer en Él, en confiar en Él y seguirle de todo corazón. Esa es la causa tan sencilla de por qué el hombre le pasa lo que pasa, es porque ha decidido eso, vivir y vivir sin Dios a partir del huerto de Dios. Tal cual. Veamos la respuesta del video. Dios es santo y perfecto, y el pecado no puede estar en su presencia. Cuando el hombre pecó, fue arrojado de la presencia de Dios y privado de la bendición eterna preparada para él. Como el portador de la imagen de Dios, el hombre era responsable por todo lo que estaba bajo su cuidado, pero fue destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor mostró su amor y misericordia, incluso en el hecho de vestirlos con pieles de animales. Habían sido arrojados fuera, pero sus hijos no quedarían sin protección. Les prometió un Redentor y mostró su gracia al dejar que la tierra diera su fruto y al darles hijos de quienes vendría Jesucristo, nuestro Salvador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con el pecado vino la muerte. Vino la muerte. Pero Dios no se quedó ahí, sino que nos dio la posibilidad de obtener nuevamente la vida a través de la sangre de Jesucristo. Uno quiere tener vida eterna de nuevo, uno tiene que reconocer a Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Para tener la vida eterna uno tiene que creer, confiar y entregar su vida a Jesucristo, y ahí vamos a ser de nuevo restituidos de eso que habíamos sido destituidos. ¿Sí? Vamos a ser restituidos de la gloria eterna, de la gloria de Dios. Qué maravilla lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, a pesar de lo que nosotros hicimos contra Él. Bueno, nos quedan 34 videos para ver, 34 minutos. No, pero ¿les gustó esta serie? ¿Vieron qué videos cortitos, concisos, claros, que nos ayuda a ir conociendo estos fundamentos teológicos tan importantes y que por ahí los tenemos también olvidados o acostumbrados, pero que tanto bien nos hace ir repasándolos, ¿no? Esta doctrina. Terminemos con esto. Les invito a que busquen, por favor, en sus Biblias, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así.
Vamos a leer desde el 14, así empezamos por el principio. Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Sí? Versículo 15 nos habla para la cual te puede hacer sabio para ¿qué cosa? La salvación. ¿Sí? La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación es a través de la fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. El que cree en el Hijo, el que lo reconoce como Salvador, esa fe es la que nos salva. Entonces, para vida. La palabra de Dios nos da vida, pero también la palabra de Dios dice es útil para enseñar. Enseñar que lo que venimos aprendiendo ahora sobre estas enseñanzas, quién es Dios, quién es Jesucristo, qué es el mundo, qué es el pecado, cuál es la separación del hombre o por qué se separa el hombre de Dios, por qué el mundo está en decadencia, por qué suceden cosas malas. ¿Sí? Todo eso responde la misma palabra, enseña. Pero también redarguye. ¿Qué es? Que convence. ¿Sí? Que convence de lo que uno va leyendo y va estudiando. La misma palabra de Dios te convence, ¿sí? Pero también instruye, o sea, corrige, disciplina, capacita, o sea, nos prepara, nos capacita para que maduremos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto habla de maduro, a fin de... Fíjense, versículo 15, desde la niñez, habla de un niño, y versículo 17, con el estudio, la disciplina, el trabajo en la palabra de Dios, ya es maduro, perfecto, enteramente preparado, o sea, una persona preparada por completo, preparado, equipado, listo, ¿para qué? Para hacer buena obra, para hacer buenas obras. La palabra de Dios nos va a llevar a lograr eso de hacer buenas obras, finalmente, ¿sí? Qué maravilla, ¿no? Que es la Biblia. Es un regalo de Dios importantísimo para instruirnos, para corregirnos y para ayudarnos por completo.